Y bueno amigos, estamos ya nuevamente aquí en otro programa más, aquí en tu dial favorito 106.9, en tu programa El Natural. Y bueno, hoy es martes de salud y tenemos una invitada especial. El día de hoy vamos a estar conversando de un tema muy interesante, que es la tosferina, síntomas, quiénes están en riesgo, cómo se contagia. Y bueno, hoy lo explica el doctor Santiago Aguilar, médico familiar. Así que doctor, le damos la bienvenida y bueno, también para que nos pueda comentar un poquito más de qué es la tosferina. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, un gusto poder compartir nuevamente en este espacio. Claro, bueno, primeramente conversando un poquito de la cuestión de la intervención nuestra, por dónde va encaminada. Nosotros somos, en el caso nuestro del Consultorio de Especialidades Médicas Casa Salud, ubicado acá en el centro de Loja, somos médicos familiares, tenemos un centro de especialidad, tanto en mi caso como en el caso de mi esposa somos médicos familiares. ¿Y por qué comento esto? Es porque nuestra atención está priorizada en gran parte a lo que es la prevención y la valoración inicial. ¿Y a qué voy con esto? A que, por ejemplo, al hablar de tosferina, no es que nos vamos a meter a hablar en términos muy técnicos, muy complejos y a escandalizar a la comunidad o a la gente, sino más bien hablar de lo más básico en cuanto a las medidas de prevención y valoración temprana y oportuna, que por ejemplo lo hacemos en nuestro consultorio. En ese sentido, pues la tosferina como tal es una enfermedad que en gran parte está evitada o sea controlada en la población a nivel mundial es por la vacunación. ¿Y la vacunación qué es? Es un método preventivo. Porque ¿qué es la vacunación? Es ponerme a mí virus atenuados para como entrenarlo a mi organismo para cuando venga el agente patógeno pueda repelerlo o evitarlo. ¿No? Es como decir que yo me pongo, primeramente, usando un término medio práctico, un sparring débil como para que mi organismo pelee y luego sí le paso el realmente preparado, pero mi organismo está preparado como para defenderse, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, dentro de esto, ¿no? Sabemos que está dando en ciertas edades. ¿En qué edades está siendo más común que de la tosferina? A ver, esto es lo que nos preocupa porque en realidad está orientada principalmente a lactantes menores de 6 meses. Y eso es lo que realmente es preocupante porque hablemos pues de los niños más chiquitos del hogar. Entonces, tenemos que tener claro que puede llegar a ser lastimosamente mortal. Según la Escuela de Pediatría Española habla de una prevalencia de un 75% de mortalidad cuando se complica. Entonces, hablando de esto, pues tenemos que tener claro que o sea, la enfermedad como tal se puede llegar a complicar. Entonces, es ahí el quid del asunto. Primero, entender la importancia de la vacunación, una. Y dos, la importancia de la valoración temprana y oportuna. No es lo mismo llegar en la semana 1, semana 2 de la enfermedad a llegar a los 3 meses. Así es. ¿No? Y aquí el riesgo, y eso sí vale conversarlo, es que lastimosamente el diagnóstico de la tosferina es muy difícil porque se confunde con un catarro común. Porque el niño tiene, por ejemplo, lo que es en relación a lo que es moquitos, tos como tal y por ahí fiebres bajas. Y eso puede persistir por semanas. Y uno como papá puede decir, es una gripe, no pasa nada. Claro, o sea, los síntomas son muy comunes a una gripe, ¿no? Exacto, y ese es el riesgo. Ya, pero digamos una gripe por lo general puede durar hasta una semana máximo, tenemos entendido. Ya cuando vemos que pasa de esa semana también ya es una señal de alerta. Claro, verá, en ese sentido los periodos de tiempo son bastante largos. Por ejemplo, la incubación hablamos de 4 a 21 días. A ver, hablando en cristiano, la incubación es el periodo entre que yo estuve expuesto, el virus se reprodujo en mi organismo y de repente después de los 21 días recién empieza a dar síntomas. ¿Ya? A ver, entonces aquí va la cuestión de los antecedentes. Entonces, a ver, si se expuso al menor, al niñito, que en este caso es la población que más nos compete como tal, hay una exposición como tal en un sitio donde vemos, y eso conversábamos con usted al un inicio, es que volvemos al tema de lo que se hacía las medidas de prevención en el COVID. La desinfección de las manos, el lavado de las manos, el uso de mascarilla, evitar espacios abiertos. Y en este caso, por ejemplo, hablaríamos de una medida fundamental que sería, por este brote que hay, no sacar a nuestros niñitos de la casa, los pequeñitos, ¿no? A paseos innecesarios o espacios donde hay concentración de gente.
No, entonces, más que nada por el riesgo. Entonces, antes de hablar de síntomas, hablamos de los riesgos a los que yo le puedo exponer al menor y lo que hablábamos también de las poblaciones vulnerables. Mientras más inmunodeprimido yo me encuentre, más puedo pescar una enfermedad, dentro de esta, una enfermedad respiratoria como esta. Porque así como el COVID, la transmisión es oral. Por el estornudo, por el tema de las gotitas de saliva que yo emito, con el tema del momento de hablar, más o menos por ahí va el asunto. Pero obviamente va más encaminada a los niños pequeñitos. Pero como digo, vuelvo y repito, es lo más complejo porque son muy pequeñitos, muy vulnerables, muy delicados y se pueden llegar a complicar. Ya, muy bien. Se escucha mucho, doctor, también, ¿no?, que se da debido a que no tienen la vacuna de cuando ellos nacen. Y hoy por hoy la emergencia, ¿cada cuánto no se debe colocar esa vacuna? Ya, verá, en este momento, a ver, primero que nada, yo creo que igual hay que reconocer quién está encargado de cuestión de vacunación. A nivel de Estado, el ente estatal que está encargado es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, el Ministerio está manejando ahora, yo no soy funcionario del Ministerio de Salud Pública, nosotros trabajamos en nuestro consultorio privado, sin embargo, tenemos que hablar lo que se está haciendo ahora. Por ejemplo, en el Ministerio se habla de un esquema acortado, con la vacuna pentavalente, que es a los 2, 3 y 4 meses, ¿ya? Y luego el refuerzo con la DTP, que es a los 18 meses y 5 años. Eso es lo que está manejando el Ministerio. Entonces, por ejemplo, ahí pese a no ser funcionario del Ministerio, me permito hacer un llamado a las mamitas, ¿no? Por favor, da las facilidades para la cuestión de la vacunación. Yo en los más de 10 años que trabajé para el Ministerio de Salud Pública, vi mucha resistencia por parte de la comunidad muchas veces para la vacunación, y ese es un problema. Llega alguien a ofrecer y se le cierra la puerta en la cara, o no se le presta la atención del caso, no se le ve la importancia del caso. Por ejemplo, ahorita nos damos cuenta que ¿cuál es la población más afectada? La que no tiene las vacunas o que tiene un esquema de vacunación incompleto. Entonces, llamamos a esto a decir, a ver, estos brotes hay por estos problemas de vacunación, ¿ya? Y la vacuna no es más que el tema de preparar a mi organismo para cuando llegue la enfermedad esté ya predispuesto y fuerte como para poder hacer frente a la enfermedad. Entonces, el llamado al tema de vacunación, a dar las facilidades, porque en este momento hay brigadas que están saliendo, en los centros de salud están activados, entonces aprovechar. Y también evitando también el desabastecimiento, porque entiéndanse ustedes que si ahora no se aprovecha, en su momento puede ser que haya algún problema, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, sabemos que igual la tosferina puede afectar, ¿no?, también a adultos y también, ¿no?, a los adolescentes. Pero bueno, en gran parte hoy por hoy está afectando más a los pequeños. Pero sin embargo, los adultos y adolescentes también deben de tener cuidado. Claro, o sea, en ese sentido, nosotros hablábamos con usted previamente en la entrevista, era en tema a ver, hablemos del sistema inmunológico, lo que se habla comúnmente, y en el caso mío, yo soy médico familiar, siempre hablo en términos prácticos, para llegar a nuestra comunidad. Yo trataría de lucirme aquí hablando de términos técnicos, pero si no logro ser práctico, conciso y llegar a la gente, pues lastimosamente no tendría sentido la entrevista, ¿no? Entonces, deslucirme yo y decir, no, yo manejo términos técnicos, entre médicos manejamos, no nos sirve. Entonces, en ese sentido, pues, la cuestión cuando hablamos del sistema inmunológico, hablamos de lo que son básicamente las defensas. Si yo me encuentro con las defensas bajas, me encuentro vulnerable, susceptible, por ejemplo, superando una infección, un problema infeccioso, o en su defecto con quimio, radioterapia o posterior a una cirugía. Hablamos también de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas, hablamos de niños pequeñitos, menores de 6 meses. Entonces, se puede presentar en otras etapas de la vida. Y lo que hablábamos lastimosamente es que la vacunación a largo plazo, según la evidencia como tal, no nos genera de que haya una inmunomodulación o protección a largo plazo. Se ha visto casos en los que hemos estado con esquema vacunal completo, pero que se ha infectado la persona. Entonces, eso también es una alerta de decir, a ver, no, mi hijo tiene todas las vacunas, déjenlo nomás que vaya y niños con tos en la escuelita, pero déjenlo, no pasa nada. No, y es lo que te estamos llamando también a que si hay síntomas, por favor, evitar que vaya a la escuelita. Pero de alguna otra forma, ¿no, doctor? La vacuna puede no ayudar a que no sea mortal, o sea, digamos, a la forma en la que me dé, por ejemplo, es como, no sé, hago esta comparativa, ¿no? El tema de las vacunas del COVID, como que me da el COVID, pero de alguna otra forma me ayuda a que no producir la muerte como tal.
Claro, entonces en ese sentido, recogiendo lo que se ha revisado en relación a la vacunación, la vacunación previene el 78% de mortalidad, es altísimo, pero dense cuenta que no dice el 100%. Y es lo que usted dice, hace una comparación, me parece excelente en relación al COVID. ¿Qué es lo que decíamos en la vacuna del COVID? Vacúnese para el COVID para que reduzca las complicaciones, para que no le afecte, para que no llegue a un desenlace o bien de complicación o fatal. Es parecido acá, bueno, salvando diferencias, pero sin embargo lo que vemos es en realidad el tema de que se reduce y estadísticamente estamos hablando del 78% de reducción de la mortalidad. Quiere decir que de 100 personas, 78, hablando en cristiano, 78 no van a perecer gracias al tema de la vacunación. Pero sin embargo hay un margen amplio en el que no nos podemos descuidar de decir, ¿sabe qué? Es vacunación y se acabó y ya no pasa nada. Entonces, para tener en cuenta eso. Así es, doctor. Dentro de las recomendaciones que hoy por hoy nos dieron sí a la comunidad, a las personas que nos están escuchando, acerca de este tema interesante, ¿cuáles serían las principales? El tema de prevención, lo que ya hemos mencionado es súper importante. Primero, como sabemos que se presenta en niños pequeñitos, por ejemplo, si tenemos niños nosotros en casa, tenemos preescolares, escolares en nuestro domicilio, si vemos que hay síntomas respiratorios en la escuelita, evitar de que vayan, porque en realidad sabemos que es de contagio respiratorio, evitar por favor esta exposición innecesaria. Y eso es también lo que se está haciendo comúnmente. Hay que evitar el tema de contagio como tal. Entonces eso, por otro lado, lo que decíamos, el tema de dar las facilidades para la cuestión de todo lo que implique vacunación. Y tercero, en relación a lo que hablábamos también en los niños pequeñitos, evitar cualquier tipo de exposición. Porque ya sabemos que es en lactantes de hasta 6 meses, en que se presenta principalmente. Pero de estos, los que más vulnerables son menores a 3 meses. Porque entendamos que mientras más pequeñitos, y eso creo que lo entendemos por sentido común, mientras más pequeñito, pues más vulnerable. Entonces eso es lo que hay que evitar, ¿no? Así es. Y bueno, doctor, realmente pues nos ha ayudado muchísimo a aclarar ciertas cosas acerca de la tosferina, en qué edades se da sobre todo, y bueno, que de alguna u otra forma las vacunas son muy importantes y que ya conocemos que hoy por hoy pues se están aplicando, no pasando 2 meses, tengo entendido, ya en los más pequeñitos, que es desde los 3 meses, así que muy alertas, no se resistan madres de familia a las vacunas porque son muy importantes y sobre todo como decía el doctor, no exponer a sus más pequeñitos en lugares así abiertos, en lugares donde haya mucha aglomeración, porque de alguna u otra forma pues estamos en un momento no de emergencia que debemos cuidarlos, debemos ver por ellos y pues hoy por hoy ellos son como que los más se puede decir delicados o los más propensos a adquirir este tipo de enfermedad. Así que nada, doctor, realmente muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en dónde se encuentra ubicado también, y cómo está en redes sociales. Ya, antes de eso, para dejar una pequeña capsulita para ver, en lo que usted decía es importante y quisiera dejar eso en claro porque esto puede ser información fundamental que puede orientarle a la mamita o al papito para llevar al niño y tener en claro. A ver, una tos que tenga, y el ministerio está manejando lo que es tos seca, vómitos post-tos, fiebre y interrupción de la respiración. Entonces, ¿qué hablamos? La tos, en la tos ferina, valga la redundancia, es una tos en realidad que va evolucionando y dura en el tiempo. En una gripe, lo que usted decía, 5 o 7 días, 10 días máximo. Aquí hablamos ya de más de 2 semanas. Y hablamos de periodos muy largos. Entonces es la tos como tal, una tos seca que a la larga se torna en una tos irritativa, ¿no? Que es muy diferente a la tos de la gripe común, ¿ya? En la que escuchamos ya movilización de secreciones, como que tiene flema y eso. Esa es una tos seca y que termina en vómito. O sea, después digamos que por la fuerza de la tos al final termina en vómito. La otra es que puede llegar el niñito a ya ponerse azulito o a ponerse rojo por el tema del esfuerzo que hace. De la fuerza que hace. Exacto. Y la otra situación, el tiempo. Eso pongamos mucho atención al tiempo, ¿ya? Y ahora, ¿qué dijera yo? Una medida preventiva sería hacer la valoración
llevar, sea, y en este caso nos abrimos, porque en realidad es una cuestión de que tenemos que hacerlo pronto, tanto en lo público, en lo privado, hacer la valoración temprana, porque tenemos ahora el este. Ahora, ya, concateno esto con el tema de nuestro consultorio. Nosotros, como consultorio de especialidades médicas Casa Salud, somos profesionales en medicina familiar y otras ramas que estamos trabajando la cuestión integral de salud. Estamos trabajando tanto lo que es consulta, rastreo ecográfico, exámenes, tratamiento médico. En ese sentido, por ejemplo, en estos casos, valoraciones tempranas de nuestros niñitos los podemos hacer con mucho gusto, les ayudamos. Estamos ubicados en la 10 de agosto, entre Olmedo y Juan José Peña, en el segundo piso de Óptica Loja. Nos pueden localizar en el WhatsApp al 095-957-0762 y estamos en redes como Casa Salud Consultorio Médico o me pueden buscar como Luis Santiago Aguilar. Estamos brindando también información de salud que es importante para permanecernos comunicados. Así es, doctora, así que muchas gracias, de verdad. Así que chicos, ya saben también, personas, padres, no de familia, dónde lo pueden contactar y ubicar al doctor y sobre todo, ¿no? Estar muy atentos con el tiempo, ¿no? Que ya de la gripe, como ustedes le consideran, si ya pasó de lapso, hay que estar muy alerta, así como nos dice el doctor, así que dar la mayor importancia apenas veamos estos síntomas hoy por hoy, así que si no, pues tenemos que acudir ya inmediatamente a una valoración médica también para que el doctor también nos pueda ayudar, nos pueda tratar y darnos la prevención a tiempo. Así que nada, ha sido un gusto compartir con ustedes y ya nos vemos nuevamente con otro tema más interesante. Pero no